Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Buenas noches ya. Es un placer estar con ustedes. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de estar presentando a nuestros ponentes de lujo que tenemos el día de hoy, que nos van a platicar de su proyecto, que bueno, todos nosotros ya lo conocemos y hemos participado de alguna manera en este proyecto tan bonito llamado Logic. Y bueno, tenemos aquí invitados de super lujo. Ya estoy viendo que los empieza a aclamar el público. Y bueno, pues la idea de esta plática es que nos compartan cómo ha sido su experiencia dentro de este Summit de Legal Tech. Pues no podía dejar de tener a los creadores de esta plataforma que nos ha permitido a muchos abogados, no abogados, interesados en los temas de vanguardia que siempre traen para nosotros, componentes de súper primera calidad a nivel nacional y, ¿por qué no? La verdad es que también en ocasiones hasta a nivel internacional. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, quiero dar la bienvenida el día de hoy a mi querido Ricardo Rodríguez y a Roberto Ibarra, ambos abogados. Y pues bueno, les cedo el uso de la palabra, para que se presenten un poquito y me digan cómo se siente estar del otro lado, siendo hoy los entrevistados. Sabes que lo discutimos, pensamos, será prudente hablar del Logic porque evidentemente nos denominamos Legal Tech. Sí creo que dentro de Legal Tech hay un área que tiene que ver con educación. Todas las techs tienen siempre un tema de educación y de pronto fue como, bueno, pues hay que dejarnos hasta el último y sí, encantados de la vida de poder platicarles, de estar de este otro lado del asiento y evidentemente platicarles qué es Logic. No lo sientan como un acto de ego, sino más bien preparamos un gran banquete y nos estamos sentando a comer al final. Así que gracias a todos por estar aquí. Amigo, Muy bienvenido, bien, ¿cómo estás? muchísimas gracias. Gracias a la maestra Donají por aceptar el hacernos precisamente de anfitrión. La verdad es que es su casa también. Ella juega de local y me encanta. Y por supuesto, los aplausos y las loas a mi gran amigo, compañero de andanzas y un gran líder, director general, cofundador de Logic, Ricardo. Gracias. Qué bueno que lo armaste. Para quien todavía no nos conoce, para quien se está dando el tiempo de escucharnos, después de escucharnos, también gracias por estar aquí, a todos ustedes. Gracias. Totalmente. Y no, para nada creo que sea un acto de vanidad. Yo que todo lo contrario, me parece un acto de generosidad que estén con nosotros y que quieran abrirnos las puertas de su casa y platicarnos cómo nació este proyecto, porque muchos vamos a estar tomando notas, sin duda alguna. Es un proyecto al que le tenemos mucho cariño, que hemos visto resultados, que nos hemos formado, que hemos aprendido muchos de los que estamos aquí en este proyecto. Entonces, a mí, al contrario, se me hace un acto totalmente de apertura, de dar y qué padre de compartir con nosotros cuál ha sido su historia, ¿no? Porque son abogados y efectivamente, pues Logic sí es una empresa de Legal Tech totalmente. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la sesión. Me voy a permitir, como todos nuestros invitados, leer brevemente sus semblanzas. Algunos ya los conocen, otros probablemente no, y no saben cómo abogados llegaron o terminaron aquí formando esta Legal Tech, ¿no? Bueno, voy a empezar por presentar a Roberto y te doy la bienvenida nuevamente. Ya sabemos que, o a lo mejor no todos sabemos, pero Roberto es socio fundador y director de litigio estratégico en Logic. Él es un abogado que está especializado en la regulación y de la industria de cannabis en México. Tiene más de 10 años de experiencia en el área de asesoría legal corporativa y ha desarrollado una práctica en derecho laboral empresarial mexicano, derecho canábico, asesoría y litigio de empresa y de estrategias jurídicas integrales. Y bueno, ya dijimos, es el socio fundador y director del área de litigio estratégico aquí en Logic.
una plataforma educativa digital en temas legales de nueva generación. Creo que esto define muy, muy bien qué es Logic. Y bueno, bienvenido, Gracias, Roberto, maestra. a esta tu Gracias, casa. maestra. Ricardo, cofundador y el CEO de Logic, Ricardo Rodríguez Cortés, es un apasionado del emprendimiento digital y él es un líder en el campo de la educación legal especializada a través de la tecnología, con una sólida experiencia en la creación y dirección de empresas. Ha demostrado su capacidad para combinar el conocimiento legal con la innovación tecnológica, impactando de manera significativa en la forma en la que se abordan los temas legales en la era digital. Actualmente él es cofundador y CEO de Logic y, bueno, reiteramos, esta plataforma educativa digital en temas legales de nueva generación. Y bueno, aquí tengo que agregar que me consta cómo se ha preparado Ricardo, no solamente para ser abogado, sino para darle ese punch a Logic, para siempre estar haciendo, creando y presentando ofertas atractivas, pues para todos los que siempre hemos participado en ella, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, los temas que se eligen y todo lo que te has preparado también para que la empresa funcione, porque luego como abogado, y ahorita pues les voy a hacer el uso de la palabra, por supuesto, como abogado, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos enfrentamos a esa disyuntiva de a qué área del derecho me voy a dedicar, y después viene el tema que te especializas en alguna área, pero cuando pones tu negocio, tienes que ser bueno, además, para dirigir un negocio. Y, y bueno, además ustedes no tienen un negocio tradicional. Eso también le agrega o le agregó en su momento, creo yo, un punto de complejidad, que eran abogados, son abogados que se estaban metiendo a temas de tecnología. Entonces, bueno, hay que ser abogado, hay que ser empresario y además hay que saber de temas de innovación tecnológica. O sea, ya tenemos un paquetito bastante retador. Platíquenme, por favor, ¿qué es Logic y qué problema resuelve? ¿Para qué sirve Logic? Adelante, Rob. Yo voy a repetir las palabras que le he escuchado a mi fundador, a mi cofundador. Logic nace de una necesidad muy específica, el darnos cuenta de que la educación, como la recibimos, no nos encantaba. No quiere decir que no sea educación de calidad, lo es, lo fue, y hay excelentes instituciones ahí fuera, pero de algún modo cuesta mucho trabajo el extraer lo esencial y lo práctico para el día a día del abogado, y cuesta mucho tiempo también y dinero llegar ahí, y fue precisamente esta visión, por un lado, de que la educación podía ser distinta sin que se lastimara precisamente esa esencia de la calidad, de la especialidad y, por supuesto, del ir al hilo fino, lo que hace que nazca Logic, que por supuesto es un emprendimiento hijo de la pandemia. Esa es otra de las realidades. Y voy a ceder la voz a Ricardo porque precisamente Logic nace de su inquietud por hacer algo distinto de lo que los abogados veníamos haciendo. Siempre has trabajado en tecnología, muy asociado a una de tus especialidades, querido amigo, que es la propiedad intelectual e industrial. Por favor, platícanos precisamente este momento en que nace Sí, Logic. no, gracias. Creo que al final todos pasamos por un proceso educativo, formativo en la universidad. Yo no soy muy fan de mi proceso. Yo no aprendí propiedad intelectual a través de la universidad porque nunca llevé la clase. Al final, cuando estaba la clase propuesta, resulta que el maestro era mi contraparte en algunos asuntos. Entonces, ya de entrada no sé nada muy antojable por eso de la libertad de cátedra y que también a veces son medios complejos. Y no sé, yo aprendí propiedad intelectual por mi cuenta, pero me di cuenta que en general la universidad te da cosas, pero de alguna manera no era el formato. Creo que la pandemia nos vino a dar una oportunidad porque cuando todo el mundo se salta a lo digital, pues dejaron ver pues muchos huecos, dejaron ver muchos vacíos, dejaron ver que las universidades que tenían
forzosamente que poner a sus alumnos en una pantalla, cómo se solucionaba y nomás reflejó lo que pasa en el sistema día a día. Entonces, al final, Roberto y yo dijimos, a ver, creo que aquí hay una oportunidad, nos encanta estudiar, nos encanta poder transmitir, nos encanta, nunca se trató de nosotros, nunca hemos sido nosotros los maestros, somos los moderadores y formamos parte de estructurar una buena forma de comunicar el mensaje con colores, con estructuras, con diagramas, buscar el mejor ponente posible a nivel nacional que pueda transmitir el tema. Y creo que también un problema grave que sucede es que si no vives en Ciudad de México, difícilmente tienes acceso a las grandes mentes. Tienes que, o sea, yo conozco mucha gente que tiene que viajar cada viernes y sábado para ir a tomar su maestría porque solamente está en Ciudad de México y porque no había otra alternativa, ¿no? Entonces, yo sé que las cosas están cambiando en muchos sentidos, pero ese acceso directo a la información, al conocimiento, al ponente de calidad, creo que no existe o no existía. Nosotros hemos hecho lo posible por tratar de cortar esa brecha y bueno, Logic nace de esa necesidad que consideramos que por un lado la oferta educativa en materia legal no es tan amplia ni tan vasta, está reducida a ciertas universidades que lo hacen muy bien. Yo no puedo quejarme de ninguna universidad, lo hacen bien, pero no es accesible a todos. Entonces, a través de Logic hemos buscado accesibilidad, no solamente en el formato, porque se pueden dar cuenta que cada presentación trae un montón de diseño, trae un montón de estructura, pero también al conocimiento que esto fuera accesible también en la parte económica, que no hubiera un curso o un programa que fuera inaccesible para alguien que realmente lo quiere tomar. Me consta y en ese punto me queda muy claro que siempre te has preocupado muchísimo por el tema de la oferta educativa que presenta Logic y también creo que han logrado una idea, pero una identidad muy propia, un estilo único de Logic, porque yo llegué a Logic como ponente invitada en algún momento y me acuerdo que ese era también a veces tema de nuestras discusiones, porque no, es que en Logic no lo presentamos así. En Logic hay que presentarlo de tal forma y hay que cuidar que tú estés dando estas cosas cuando des tu clase, ¿no? O sea, que no sea una clase, me consta y me queda súper claro que el estilo Logic es un estilo muy conciso, muy práctico, diría yo, y estando del otro lado, cuando estás de ponente, también se te exige mucho que lo que vas a transmitir no sea lectura de artículos o lectura de textos, sino que transmitas tu experiencia por la cual te estás ganando tu lugar como ponente, porque es verdad que muchos de los ponentes de los que traen ustedes aquí es lo mejor de México, repito, me ha tocado que también para mí ha sido pues una gran oportunidad compartir pantalla con estos ponentes porque les aprendes muchísimo, les platican de tu último caso, te dicen cómo lo resolvieron, te dan tips que no vas a ver en ningún otro lado. Hemos tenido de invitados a personas por parte de la autoridad también que nos explican con peras y manzanas cómo necesitamos presentar las cosas. Entonces, realmente sí me queda claro desde el otro lado de la plataforma esta identidad que tiene Logic, esta identidad que le has logrado dar y que definitivamente sí responde a esa necesidad. O sea, creo que ese es un tema clave para que cada quien encuentre o cada empresa de Legal Tech encuentre cuál va a ser su nicho de mercado o cuál es su mercado. Es hacerte esa pregunta. ¿Qué problema resuelve? Y creo que el problema que resuelve lo has planteado muy bien, Roberto. Don Ají, es que eso que te sucedió a ti me sucedió a mí. Tuvimos peleas, verdaderas discusiones, porque Ricardo desde el inicio veía lo que tú hoy, lo que todos ven ya como algo estándar en Logic, me encantó lo que dijiste, el estilo Logic de enseñar. Yo soy un abogado tradicional, hemos tenido o yo he tenido en el público gente que se ha quejado estos 2 días de que se menciona el abogado tradicional, el abogado tradicional. Es que yo era el abogado tradicional. El primer curso que yo impartí en Logic cuando nació, lo di a la usanza tradicional, que creo que fue agradable porque en general alguna vena docente siempre tuve,
pero definitivamente Logic nació con ese ADN en Ricardo y yo lo tuve que adoptar y tuve que cambiar mi modo de estructurar una clase, de estructurar las ideas. Bueno, no tienes idea de cuántas discusiones simplemente desde el punto de vista de es que esa presentación está descuadrada en el marco y el estilo de letra y sabes que no, pon otro icono u otro emoji. Y como abogado tradicional mi mente era, es que, ¿qué más da? Lo que importa es el contenido y la realidad es que no. Logic es todo eso, es educación práctica, simple y clara, concisa, basada en la experiencia definitivamente, porque la ley ahí está y los precedentes los buscamos. Y por supuesto, desde esta perspectiva, me encantó cómo lo pusiste, de que el ponente logre sacar de sí mismo lo que siempre ha hecho, pero de un modo distinto. Yo, de nuevo, le doy las loas a mi gran amigo y compañero de andanzas, porque esa parte, ese ADN de Logic viene de él. Él es la fuente y creo que lo hemos podido transmitir. Claro. Bueno, pues ahora platíquenos cuáles fueron los motivos que los llevaron a emprender y compártanos la historia de su proyecto. Creo que ya platicó un poquito Ricardo, pero adelante. La cedo, Roberto, adelante. Gracias, sí. La historia se remonta incluso, a ver, ¿hasta dónde me voy? ¿No? Logic nace como una diversidad de proyectos desde hace muchos, muchos años. Ya en el 2016 hicimos una primera incursión en el convertirnos en abogados digitales. Quisimos ser en aquel momento el primer despacho de servicios legales completamente en línea. Nació de algún modo como en un conjunto de abogados, pero la realidad es que no era el tiempo. Tuvo que ocurrir la pandemia con todas sus circunstancias, las circunstancias que tienen que ver con cierre de juzgados, clientes que nos dijeron, ¿sabes qué? Espérame un poco en todo lo que tiene que ver con el servicio legal. Y yo recuerdo muy bien que Ricardo me comentó, ¿sabes qué? Pues tengo el tiempo, siempre quise poner ahí fuera todo lo que sé, un curso concretamente de propiedad intelectual, y nace el primer curso Logic en ese sentido. Y le dije, hombre, ¿y por qué no yo puedo hacer lo mismo con algo que sirva, algo que resuelva en ese momento el problema? Y nació así el primer curso de amparo electrónico y juicio digital en línea, que ayudó a muchísimos abogados durante la pandemia. Y ese fue el inicio, ese fue el arranque de Logic como hoy lo conocemos, Logic Lessons, y siguió evolucionando. Me voy a esperar a llegar precisamente a un punto de inflexión, a ese obstáculo que lo tenemos ahí delante para contar cómo fue mi experiencia, pero así nace Logic, como una respuesta a una necesidad muy concreta en un momento en que también la gente lo recibió porque era lo propicio. Oye, si no puedo trabajar, el abogado solamente tiene dos modos de producir, o vendiendo su servicio porque ya lo conoce, o aprendiendo cosas nuevas para incorporarlas a su servicio. Y fue la respuesta que obtuvimos precisamente del público. Abogados y no abogados. ¿Cómo podría yo contar innumerables anécdotas de personas no abogadas, mujeres, sobre todo las tengo muy presentes, amas de casa que decidieron, por ejemplo, incursionar en el ámbito inmobiliario y encontraron en Logic algo entendible que les ayudó o a lanzar su negocio o a potenciar su práctica sin ser abogados? Ese también fue otro gran descubrimiento. Y todo surge de esta necesidad o de este gusto por transmitir conocimiento. Y bueno, Richard, por favor, síguenos comentando cómo No, es nacimos. curioso ese caso, ahorita lo voy a platicar, pero sí, realmente fue retar el status quo, saber que había una gran oportunidad ahí, que quejarse no es suficiente y decir, bueno, pues, ¿qué vamos a proponer? Fue mucho una estira de afloje porque me acuerdo que el primer gran curso que hicimos fue el de contencioso en propiedad intelectual, y fue tocando puertas, ¿no? A ver, quién habría, y de pronto ya tenías a Jalife, y de pronto ya tenías al maestro Arochi, y de pronto no sé qué, y al doctor Yoshi, que ahora ya son, muchos de ellos son amigos, es gente, que queremos mucho, pero para mí eran, bueno, la gente con la que yo había aprendido derecho, ¿no? O sea, o leías los expedientes y de pronto eran nombres repetidos, pero que en muchas ocasiones ni cara tenían, o que sí tenían cara, pero a lo mejor era una cara lejana, y de pronto el hecho de poder decir, oye, a mí me encantaría que hubiera habido algo así cuando yo aprendí, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, pues, ¿y si lo hacemos?
¿qué pasa, no? Entonces creo que mucho fue el decir, híjole, vamos creando algo que no exista, porque al final del día vale la pena y merece la pena hacerlo, ¿no? Entonces, so far es esto y esa es la historia un poquito desde entonces que arrancamos hasta hoy. El proyecto se ha transformado. Evidentemente estamos buscando alternativas de cómo hacer un proyecto sustentable, porque evidentemente no puedes repetir los temas cada año o cada mes, porque de pronto llegas a un agotamiento, pero sí construir una comunidad sólida, que es algo muy padre. Creo que algo que ha sido interesante en Logic es que esos chats de WhatsApp que son incipientes, que de alguna forma son para comunicar, se vuelven en muchas ocasiones círculos de amistad, de referencia, de compartir, y hay chats que siguen y siguen y siguen sumando y compartiendo valor, y eso nos genera mucha felicidad, Pues ¿no? mira, ahora que lo mencionas, no he revisado la fecha de creación del chat en uno de los chats que yo estoy, de contencioso precisamente de PI, y la verdad es que tienes toda la razón. O sea, se ha creado una comunidad más allá de las clases y tenemos, me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo en Loic conocí a personas con las que yo estudié, a personas a las que yo veía y que, bueno, son guau. O sea, no los veía como guau, son guau. O sea, sí realmente son los grandes exponentes de las materias en las que se especializan. Y pues me pasó lo mismo que a ti, que de repente ya los tuvimos en una cercanía de poder consultarles temas, y que además quiero decir que también ellos se sienten muy contentos con el proyecto, ¿eh? O sea, ellos se sienten, nos ha pasado en varios cursos, que ellos ya se sienten de casa y les gusta participar en el proyecto, porque creo que algo que caracteriza a las personas que nos has invitado a Logic, tanto de estudiantes como de ponentes o moderadores, creo que tenemos en común que queremos compartir conocimiento, que tenemos amor por el conocimiento y que existe esta parte de compartir, porque me ha pasado mucho con ustedes y creo que ese chat de contencioso del que hablas, pues es tal cual una muestra de que formaron una comunidad en la cual el motivo ha sido Logic, pero ahora ese chat tiene vida propia, sigue siendo moderado de forma muy prudente y muy oportuna por Logic, debo decirlo, pero ahí se comparten contactos, se comparte conocimiento, se comparten las novedades de la materia, se comparten solución de problemas técnicos, una verdadera maravilla, algo que ha trascendido más allá. O sea, somos graduados que luego seguimos adelante compartiendo todo eso, y creo que eso sí está como muy padre, más allá de la virtualidad, ¿no? Bueno, creo que por ahí incluso ya hubo reuniones, por ahí se han organizado reuniones que ha trascendido de lo virtual. Entonces, bueno, hasta eso han sido los alcances de Logic, que si bien es cierto, como ustedes comentan, nació en pandemia, pero sí, por ahí ya varios están comentando en el chat que efectivamente sí se han reunido, ya se conocen, se han puesto cara, y pues qué bonito, ¿no? Formar parte de la comunidad Logic. Bueno, pues ahora platíquenos cuáles son los avances en términos de crecimiento y los retos que han enfrentado durante este proceso. Esta primero la responde Ricardo. Híjole, yo creo que en temas de crecimiento, pues evidentemente ha sido muy natural el hecho de pronto decir, bueno, el primer curso tuvo 5 personas, luego el 40, y luego dices, ¿qué puedo hacer para llegar a Amazonas? ¿Qué tipo de tópicos no hemos tocado? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué temas te sientes cómodos? ¿A quién podemos aliar para sacar X o Y? Pero más allá de lo que puede llegar a ser los números, los KPIs, ha habido, evidentemente, al concebirnos como una startup, pues el tema fue crecer, queremos crecer como una startup, ¿no? Queremos tener esta vertiginosidad de levantar capital, de ir a buscar inversionistas, de buscar cómo crecer el proyecto, de pasar de ser una iniciativa de una escuela en línea chiquita que tenía 10, 15, 20 temas. Hoy tenemos más de 100 cursos, 100 temas que están disponibles. Y de pronto decir, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Qué nos emociona
para dónde va, cómo podemos seguir cambiando de alguna forma la profesión desde nuestra trinchera. Y evidentemente, pues ha sido un journey muy, muy interesante. Hoy estamos en pláticas por pensar en hacer este proyecto algo institucional, pero no convertirnos en lo que tanto odiamos, sino más bien traer a la mesa algo completamente diferente. Y estamos en este proceso de sacar productos y proyectos más grandes. Evidentemente también sabemos que el mercado pasa por un tema complejo respecto al tipo de época que se vive. Y también después de pandemia, la pandemia evidentemente tenía a todo el mundo concentrado, sentado, sin nada que hacer. Hoy el tema es diferente, cómo se vive, las dinámicas son muy distintas, la gente prefiere la presencialidad, sin embargo, seguiremos siendo una alternativa. Creemos y sabemos que el tema digital y la razón por la cual hacemos este summit es que hace falta una oferta, hace falta una alternativa de capacitación de gran nivel, hace falta un foro donde podamos platicar esos temas que sean accesibles y que le permita a las siguientes generaciones que no tienen la chance de que en su universidad les den ciertas materias y que no tienen la chance de que en sus despachos les den algún tipo de contagiarles este dinamismo o este ADN, que puedan encontrar una alternativa, ¿no? No siendo un colegio, porque no somos un colegio, no siendo una barra, porque no somos una barra, no siendo una universidad, porque no somos una universidad, pero tratando de ser algo diferente dentro de todo esto y compitiéndole tú a todos ellos, porque al final del día así es, competimos y competimos fuerte por ese mercado, porque nos gusta y porque sabemos que lo estamos haciendo bien y nuestra intención es hacerlo mejor que los demás, ¿no? Y yo ahí abonaría como algunos de los avances, como ya podrán haber notado, Ricardo tiene un área, por algo es nuestro director general, y hay algunos fierros que a mí me toca operar y manejar. Y por aquí, por ejemplo, en el chat han hablado de la Universidad Logic, que es un sueño y que al mismo tiempo hemos planteado, oye, Universidad Logic será realidad o una camisa de fuerza, porque últimamente hay ciertos aspectos, como todo lo que hemos hablado en Legal Tech, que necesita haber un compliance jurídico, legal, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos proyectos que conforme vayan naciendo, los iremos compartiendo. Definitivamente la certificación académica Logic hoy ya es una realidad y no lo hemos logrado solo, es de la mano, por supuesto, con organizaciones e instituciones que ya están ahí. Logic ha visto nacer proyectos de algún modo satélite que nos han ayudado a nosotros a realizar tareas mucho más sencillo y que hoy ya también tienen vida propia. El hecho de que todos los cursos de Logic otorgan una acreditación que no es directamente de Logic, sino de Certify, es uno de esos ejemplos que hoy ya para quien lo quiere hacer después de un proceso académico un poco más formal, también puede obtener una acreditación con validez oficial. Es verdaderamente otros de esos avances y de crecimientos. Y por mencionar reto o retos, quizás el reto más grande yo lo podría resumir en el reto del crecimiento. Ricardo y yo concretamente y continuamente hablamos de los dolores de crecimiento, el hecho de crecer en número de alumnos, que ya lo dijiste, Donají, no desaparecen, están ahí. Cada nuevo grupo de WhatsApp, que para algunos es simplemente otro grupo de Logic, para nosotros es otro grupo que tiene que atender atención al alumno. Y yo no sé si han experimentado que, salvo alguna excepción, de pronto levantas la mano y en menos de un minuto tienes respuesta. Eso es todo un reto, porque no se va, porque nuestros grupos están pensados para permanecer. Me acuerdo de esa conversación. Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Ya terminó el curso? ¿Eliminamos el grupo? No, déjalo y vamos a ver qué sucede. Hoy nos ha sucedido que alumnos nos dicen, nos contactan por cualquier medio, algo sucedió con mi celular, me salí del grupo, por favor, vuélvanme a incluir en la comunidad de lo que sea, amparo, propiedad intelectual, inmobiliario, son verdaderas comunidades. Creo que ese es uno de los más grandes retos, el cómo crecer sin bajar la calidad, sin bajar la atención, sin tener que subir el ticket de precio, etcétera, etcétera. No sé si algo más abonarías ahí, querido amigo. No, yo creo que también una cuestión que es importante son los retos y es que a inicios de este año levantamos capital y para nosotros fue un sueño porque es el sueño de startup. Yo estoy en San Francisco, fue pichar, buscar inversionistas,
pasar procesos de aceleración, pulir el producto, pulir el proyecto, pulir el pitch. Y cuando llega esa inversión es, bueno, pues contrata equipo, vamos más fuerte, más lejos, vamos con propuestas distintas. Y el hecho de crecer duele mucho porque tienes más equipo, tienes más estructura, tienes que dar la cara a muchas más personas. No todo el mundo va a agarrar la onda desde el principio, no todo el mundo se va a poner la camiseta igual que tú y a lo mejor ni siquiera tienen que hacerlo, pero son cosas que no entiendes y no aprendes hasta que no te pasan, ¿no? Entonces, crecer duele, ha sido pesado, y obviamente lo hacemos con mucho gusto y le intentamos muchas formas, muchas vías, pero sí también algo de la parte del crecimiento también conlleva el reto de hacerlo de forma correcta. Claro. Bueno, pues creo que en el camino hemos platicado un poco, pero explícitamente qué obstáculos han encontrado los más frustrantes en este proceso. Quiero hacer una leve aportación o comentario porque creo que la frustración en cierta forma la han manejado muy bien porque creo que incluso Logic nace de tu descontento con la educación profesional, tradicional. Entonces, creo que estos obstáculos o estas frustraciones te han llevado a resolverlo a tu manera, como a ti te gustaría a lo mejor que hubieran sido las cosas. Y entonces creo que eso te ha ido llevando o los ha ido llevando a este proceso de perfeccionamiento de Logic y me encanta porque he estado en medio de esas crisis creativas que de repente tienes unos minutos para hablar, podemos platicar de tal cosa, estoy observando que está pasando esto, ¿no? O veo esto en el entorno nacional o acabo de checar esto en el entorno internet, de repente me toca ser parte de esos obstáculos a los que te enfrentas, ¿no? Y sé pues que nació de esta frustración de que no te gustaba que fuera tan cara una buena educación. Recuerdo mucho y sumando a esto que dijo Roberto hace unos momentos, ¿no? O sea, no queremos encarecerlo porque de verdad, no lo digo solamente yo, lo dicen muchísimos. A vos me ha tocado ver incluso personas que son muy reconocidas en su materia, que los has sentado en mesas redondas a hablar con otros especialistas y el que era el súper especialista de toda la vida de repente ve al otro nuevo que tú le presentaste y dice, ay, yo no conocía ese criterio, ya me tocó verlo y dije, wow, o sea, qué padre que se estén dando esos espacios, pero ahora sí, la palabra es totalmente de ustedes. ¿Cuáles han sido estos obstáculos y frustraciones en el proceso? Yo voy a tomar la palabra porque solo voy a mencionar el acontecimiento que para mí, Roberto, como cofundador de Ricardo, fue el momento toral. Octubre, septiembre finales, 30 de septiembre, 29 de septiembre 2020, para iniciar octubre. Ricardo me llamó, estaba en mi despacho, porque soy un abogado tradicional, o lo era, y de una llamada larga, hora y media, me puso enfrente un muro enorme, un muro de agua. ¿Recuerdan la película de Interestelar? El primer planeta que visitan, el de muchísima gravedad. ¿Recuerdan la ola? El muro de agua. Bueno, así me lo puso enfrente y me dijo, mira, yo puedo seguir adelante solo o por lo menos solo dirigir este proyecto y tú te sumas en lo que quieras o te subes conmigo. Pero eso implica que todo lo que conocías lo tienes que dejar. Tienes que priorizar este proyecto. En general, para una persona que es aversa al riesgo y que le dan miedo los cambios y que le gusta que las cosas que funcionan no se muevan, ya era un tema complicado. Pero es que además yo no me mandaba solo, era mi despacho con otros socios. Tuve que tomar muchas decisiones en ese momento e implicó, me encanta esta figura y esta frase que utilizamos tanto, implicó quemar las naves, implicó comprar a mis socios, jubilar a uno de ellos, dejar la práctica jurídica muy en pausa, a un 10, 15, 20%, y echarme un clavado con todos los compromisos que ustedes también tienen como padres de familia, etcétera, etcétera, y confiar en alguien que sí, claro que lo conocía de antes, pero en un proyecto y en un momento en que simplemente no había ningún tipo de seguridad
de que el proyecto fuera a triunfar. Gran proyecto, sí, pero ¿cuándo, hasta dónde? ¿Qué implicaba? Y fue ese mi momento, fue ese el obstáculo. Todo lo demás, después de tomar esa decisión, por supuesto, ha sido resolver temas y problemas, pero aquel no era un problema, aquel era un cambio radical de mi visión del mundo y de la vida. Hoy puedo decir con gran gusto que no nada más fue una gran decisión el confiar en esta persona que tienen también en pantalla, sino además el poder compaginar lo que más me gusta, aunque quizá no se note, lo que más me gusta a mí es ser abogado. La enseñanza viene como consecuencia en que no se puede uno quedar con el conocimiento, pero a mí me gusta resolver problemas, generar una estrategia, ejecutarla y ver el resultado. Y si es negativo, aprender de ella y volver a empezar. Esa es mi pasión. El resto es poder compartirlo con ustedes en pantalla. Ese es, gran amigo, el momento, tú lo sabes, y te agradezco por haberme puesto ese muro de agua enfrente. Para mí creo que el tema principal de frustración es, hemos querido hacer equipo con, la verdad es que con los despachos ha sido impresionante, debo agradecer muchísimos despachos y muchísima gente, las autoridades también, tanto las salas especializadas, el INPI, INAI, es decir, las autoridades hemos encontrado grandes aliados, pero donde no hemos encontrado mucha cabida ha sido en pares, ¿no? O en quienes a lo mejor nos pelucean, pero de alguna forma queremos hacer equipo con ellos. Creo que la gran frustración que hemos tenido es decir, chin, vamos haciendo algo y nos cierran las puertas en ese aspecto. Sus razones tendrán, e igual, es un poco parte de generar o de reconocer que el status quo es ese y pues nosotros traemos otra onda y qué bueno que cada quien esté por su lado. Pero al final creo que también esto nos ha dado motivación adicional para decir, híjole, pues mejor solos que mal acompañados y hay que seguirle echando ganas para que esto cambie, ¿no? Entonces, y sí, la verdad es que cada mes, cada semana, cada época para poder encontrar un tema nuevo, encontrar grandes ponentes, es un reto que lo disfrutamos mucho. Sí, no darle vueltas a lo mismo como tú dices. Y bueno, aquí quisiera también preguntarles, como abogados, enfrentarse a la parte tecnológica, ¿qué tan complicado fue armar una plataforma tecnológica para ustedes? Sabes que la parte tech no se alcanza a ver tanto porque al final dicen, bueno, pues qué tech tiene esto, ¿no? Es un Zoom y es un WhatsApp, ¿no? Pero la parte tecnológica está detrás de los fierros, el tener un sistema que pueda llegar a estructurar de forma correcta, el tener un sistema para llevar así como ustedes llevan casos, nosotros tenemos cursos y llevar de forma adecuada todo el sistema, todo está sistematizado, todo tiene un software detrás. Evidentemente estamos a punto de lanzar la aplicación también, justamente para dar ese brinco, para poder facilitar mucho a la gente que nos da la confianza con los planes anuales y mensuales, el acceso rápido a contenidos, información, y evidentemente con esto, pues empezar a formar o dar una cabida o una plataforma mucho más amplia. Pero sí, la verdad es que yo creo que esa parte es importante y es apenas la punta de un iceberg de mucho desarrollo, de mucho software, de mucho planeación y estructuración para ofrecer algo completamente diferente al mercado. Y bueno, pues ese tema tecnológico sí es un reto porque a veces tarda mucho en florecer, ¿no? Es una plantita que hay que regar por mucho tiempo y que tardas en ver cómo da sus frutos. Claro, Totalmente. Y porque, ese, perdón, adelante. adelante. Lo que iba a comentar es que ese mérito también es de Ricardo, porque él ya estaba muy familiarizado con la tecnología, la programación, entiende muy bien las entrañas de lo que tiene que ver con diseño y experiencia del usuario. Su formación, además de abogado, ha ido por ahí y eso es algo a lo que yo me he sumado con apertura a la tecnología, porque siempre como abogado una de mis pasiones ha sido cómo abarco más y de forma más sencilla. Tampoco me gustaba la parte tradicional de ser abogado, el tener que ir a los juzgados, el tener que tratar con la gente. La verdad es que aquí es una opinión muy personal y siempre hay de todo en la campana de Gauss, pero hay gente a la que le gusta ver gente. Yo prefiero simplemente ver los asuntos y resolverlos. No necesito conocer a las de las mesas, no.
sí hay necesidad, pero de convivir de otro modo, mucho más amistoso, y la tecnología nos ha permitido eso, poder poner enfrente una cantidad cuantiosa de información inclusive, y de un modo atractivo, y luego además poder tratar con los alumnos también de este modo. No se me ocurre una alternativa para poder conocer y tratar y resolver dudas, por ejemplo, de 10,000 alumnos o casi 10,000 alumnos, entre alumnos y alumni, que ya forman parte de Logic. Claro, porque lo acabas de mencionar, tienen una biblioteca de cursos, de todos los cursos que ya se han realizado, o sea, realmente ahí ya tienen un banco para consulta, para hacer estudios, casi casi para revisar parte del estado del arte para una investigación. Entonces, sí, no, tienen información súper valiosa. Entonces, el resguardo de esa información y el qué van a hacer con esa información también, creo que es un reto importante. Y pues esto me lleva a preguntarles precisamente en su visión, en dónde se encuentra Logic en 1 año, 5 años, 10 años. Fíjate que esta pregunta me tocó responderla cuando estábamos en el proceso de aceleración y realmente cómo veíamos a Logic o cómo vemos a Logic en el futuro. Y algo que yo estoy un poquito en contra es, al final del día, número uno, ¿por qué te van a dar una currícula con un montón de materias, ya sea cualquier grado, licenciatura, maestría o doctorado? Porque al final del día sabemos que los planes de estudio se hacen con una estructura que es eficiente para la escuela. Llámese cómo meto la mayor cantidad de materias que pueda combinar con alumnos, que les sirva o no, a mí me vale, ya lo pagaron, ahí está, y que te tienes que chutar sí o sí, te interese o no te interese, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué lógica tiene que te forcen a tomar X cantidad de horas de puras cosas que no te interesan, de puras cosas que realmente ni te nutren, ni te sirven? Entonces, simple y sencillamente, creo que es primero, la educación no solamente es la del aula, no solamente es la que tenemos por medio de un Zoom, y no solamente es, oye, la educación viene del libro, del podcast, de la videollamada que puedes tener, de la práctica, de hacer un ensayo. ¿Por qué fregados nomás nos cuentan las horas que tenemos enfrente de un pupitre y de una persona que se supone que sabe? Porque muchas veces ni siquiera sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos pulir los materiales que realmente valgan la pena, y que esas horas que le estás invirtiendo, porque son valiosas, que nadie te cuenta, concentrar todo eso en un mismo lugar y decir, a ver, ¿quieres ser maestro? ¿Quieres ser licenciado? ¿Quieres ser doctor? Son X cantidad de horas, a lo mejor sí con una ruta, pero que sea de los temas que a ti te interesan, no de los que alguien puso pensando en que es un estándar que al final no le sirve a nadie. Y la verdad es que creo que si vemos el plan de estudios y el de universidad como de maestría, de prácticamente todas las universidades, siguen la lógica de decir, pues mira, ahí échales. De todas formas, general, algo les interesa, algo les va a servir, y la verdad es que creo que es una falta de respeto a nuestro tiempo, a nuestra inteligencia, y más estando en 2023, pensar que es una forma correcta de dar educación. Creo que estamos muy lejos de eso, y ojalá, a mí me gustaría ver la forma que en un futuro, a lo mejor en 5 o 10 años, a través de Logic o a través de un proyecto paralelo a Logic, pudieras llegar a esos grados de estudio, porque al final del día son requisitos que te dan un mérito y un diploma, pero que realmente sea a través de un propio journey, que sea algo que te sirva, que te nutra, y que sea a través del medio que tú prefieras, sea podcast, sea lectura, sea videos, sea ensayos, lo que a ti te sirva, pero que realmente cumpla el objetivo, que es aprender, no seguir una currícula, ¿no? Que todo cuente. Imagínense, abogados, eso, que pudiéramos haber creado, quizá no lo sabíamos con guía, pero nuestro propio ITER para la licenciatura, la maestría, la especialidad. Ya vamos para allá. Y creo que el otro tema que suma muchísimo es precisamente el hecho de que
Vamos, entonces, ¿habrá abogados sin formación universitaria? No, todo lo contrario. Habrá abogados que hayan creado su propio ITER universitario. La acreditación es básica. Hay una pregunta que también creo que va a marcar el futuro de Logic y es una pregunta que hasta este momento yo no he encontrado respuesta. Nos la hicieron hace 2 años, Ricardo, 3 años. Oigan, cuando termine la pandemia, Logic tendrá sede, tendrá clases presenciales. Nos lo planteamos varias veces y la respuesta fue no, nunca. Parte del ADN de Logic es precisamente en línea. Y cuando termina la pandemia y reabre todo, yo le dije, oye, ¿por qué sigue habiendo universidades públicas que siguen teniendo cupos? Entiendo que cuando solamente había un modelo, el plantel físico, pues entonces sí, pero si nosotros somos capaces de tener 50, 100, 200, 300, 500 alumnos en una sala recibiendo educación de calidad, ¿por qué diablos no cambió la ley con la pandemia para que todas las universidades públicas acepten a todos los alumnos que pasen el examen de admisión? Más aún, ¿para qué hacer un examen de admisión? El que quiere estudiar se depura solito y el que no, no, últimamente es público. Creo que esa respuesta va a venir también de Logic. Ya hay proyectos en ese sentido y cuando logremos estructurarlos y aterrizarlos, van a ser los primeros en enterarse. Esos son quizá los siguientes 3 a 5 años que yo veo para Logic. Muy bien. Y esta pregunta a mí se me hace súper interesante porque, bueno, ya llevan un camino recorrido, creo que cada uno de ustedes entiende y como yo los escucho, creo que para cada uno de ustedes Logic nació verdaderamente nació en distintos momentos. A lo mejor en Ricardo fue en ese momento en el que no le gustaba la universidad tradicional con esa currícula tan forzada, ¿no? Que dice, es tiempo y es tiempo valioso, ya podríamos haber avanzado y podríamos estar haciendo como muchas otras cosas más y contigo a lo mejor fue como ese parteaguas de decir, dejo de ser el abogado tradicionalista tradicional para convertirme ahora pues en esta propuesta que me está haciendo mi socio mucho más disruptivo. Entonces, si pudieran darse un consejo al inicio de este proyecto, ¿qué se diría? Hemos planteado esta pregunta como 25 veces en este día y medio, 2 días ya, y la verdad es que yo no me preparé para nuestra propia sesión, pero la respuesta a esta pregunta, lo que yo le diría al Roberto de hace no mucho tiempo, 3 años y meses, 4 años, es una que ya no he escuchado. Hay que sacudirse el miedo para hacer las cosas. No se lo digo a todos, solo a los que como yo, quizá frente al cambio, frente a los grandes retos, siguen experimentando incluso físicamente el miedo. Recuerdo en el pasado, y Ricardo conoce muy bien esta anécdota, en mi pasado profesional, hubo algún momento en que yo tuve que decidir dejar la práctica privada para ejecutar la práctica o en el servicio público o como personal subordinado. Y recuerdo que lo que me detuvo en aquel momento de abrirme a esa experiencia era el miedo a lo desconocido y el querer controlar el pequeño nicho que hace muchos años, 15 años, sentía que controlaba. Y Logic hoy es una realidad para mí, para ustedes, por lo menos en la parte que yo aporto, precisamente porque sí hubo un momento en que la frase me fascina. Si sientes miedo, va, perfecto. Hazlo con miedo, pero hazlo de cualquier modo. Creo que ese sería el consejo que me habría dado antes de ese momento. Muy bien. ¿Y tú, Ricardo? Híjole, para mí es un consejo que trato de recordarme todos los días y es disfruta el día, o sea, disfruta el camino, o sea, el fin, quién sabe cuál sea, pero el camino, disfrútalo. Creo que el hacer las cosas como lo hacemos, el tener la posibilidad de muchos días a la semana estar frente a cámara, platicar, aprender de gente tan talentosa, el tener un equipo tan fregón, tan bien preparado, lo disfrutamos mucho. Creo que lo único que me hubiera dicho es, sigue disfrutando cada día, y las cosas de alguna forma u otra se resuelven. Creo que tanto el usuario, te va diciendo por dónde, las ideas que vas intentando, que algunas son buenas, algunas son malas,
todas van generando algo y solamente es decirte, híjole, si lo disfrutas, dale, ¿no? Haz que siga siendo algo disfrutable para todos, ¿no? Entonces, ese sería mi único consejo. Sigue disfrutando el camino. Disfruta más, sufre menos, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, creo que eso totalmente define al emprendedor, ¿no? Esas dos claves creo que reflejan mucho lo que es el espíritu de un emprendedor, me queda claro. Bueno, pues nos han estado planteando preguntas a lo largo de la charla, pero pues ya llegamos al momento para darles su espacio y pues que tengan la libertad de preguntarles a Roberto y a Ricardo Rodríguez. Por ahí hay varias preguntas. En lo que se levantan manos, me voy a permitir tomar una pregunta que creo que se ha repetido de distintas formas. ¿Cómo se empata esta propuesta de educación con la certificación y la colegiación obligatoria que se busca para mejorar el ejercicio de la profesión? Me parece una pregunta interesante, un reto, creo también. ¿Sabes qué? Claro. Creo que creemos verdaderamente que debe de existir, o sea, que eventualmente la colegiación va a ser algo que sea bueno para todos, para subir el estándar, pero mucho depende de cómo quede el tema de la colegiación, si realmente va a ser útil para el gremio o para unos pocos, ¿no? O para unos pocos intereses. Entonces, creo que es una conversación que queremos seguir muy de cerca. Obviamente parecería que hay un beneficio directo. Creo que el mejor beneficio que hay, y lo platicamos hace unos días con un inversionista que tenemos, es podríamos tener la posibilidad de desarrollar más temas, porque Logic ha generado, hay muchos temas que hacemos por diversión, literal. O sea, este Summit, ustedes ven mucha gente conectada la gran mayoría son cortesías y es una forma de compartir. No todo el tiempo es profit, no todo el tiempo es ganancia. Muchas cosas las hacemos por pasión, por diversión, pero podría haber mucha más apertura y mucha más posibilidad de generar carreras reales, porque al final del día hay muchas necesidades de educación en muchos sectores, pero que no tienen cupo porque no hay una obligación, porque nadie realmente tiene que estudiar. Y el tema es que de una gran cantidad de abogados y de personas que ejercen la práctica, solamente estamos, y la gente lo dice, oye, me encanta ir a Logic porque siempre me preguntan y están atentos y hay debate. Es gente que realmente quiere aprender y eso es bien padre. Y ojalá se mantenga ese ánimo y esa vibra. Pero si hubiera una necesidad obligatoria de formarse, seguirse formando, pues era un mercado mucho más grande, ¿no? No un mercado de solamente la gente que le gusta formarse por formarse. Entonces, ojalá llegue por nuestro bien, pero ojalá llegue de la forma correcta por el bien de todos. Sí, me encanta lo que comenta Ricardo y yo voy a la parte, porque además es mi área, que tiene que ver con la certificación. Definitivamente tenemos, después de la salud, que es la de los médicos o el área de los médicos, nosotros tenemos en nuestras manos como abogados los activos más importantes de la población, el patrimonio y la libertad. Un área muy específica, que es la del derecho penal, la libertad y el patrimonio, pues en todo el resto de lo que hacemos. Definitivamente tiene que haber un estándar mínimo y eso es precisamente el título y la cédula. Y de eso se encarga el gobierno. ¿Qué es lo que Logic hoy ahorita pone a disposición y qué es lo que va a poner? Bueno, en primer lugar, que tengas o no tengas eso, que además es un obstáculo. Hay muchas especialidades, maestrías y doctorados que si no tienes el título o la cédula, simplemente no accedes o sea, esa es otra cosa que resolvemos así nada más como de pasada. ¿Quieres aprender y ser mejor en lo que sea que hagas? Logic te abre esa puerta. Pero adicionalmente, sí es necesario, no nada más porque es un requisito para que el tabulador de servidores públicos les permita acceder a mayor sueldo, sino también porque es una necesidad inherente del abogado que quiere mantenerse vigente y a la vanguardia, la formación continua y permanente. Y los estándares de calidad vienen de nuestros propios pares. Oye, vale la pena ese curso, ese diplomado, esa especialidad, pero también, por supuesto, por la autoridad. Y yo, lejos de estar en contra o creer que las certificaciones no son útiles, todo lo contrario, creo que son útiles. Logic lo sabe y por eso hicimos un gran esfuerzo en caminar hacia allá y todavía hay camino por recorrer.
no para que Logic se cuelgue una medalla, sino para que la medalla se la cuelgue el alumno. Quizá el mayor distintor la mayor distinción que va a tener Logic respecto de cualquier otra especialidad, maestría en su momento, licenciatura, será que quien tenga esa medalla, oye, me gané mi licenciatura o mi especialidad, cuando diga que es de Logic, pueda decir, porque aprendí todo y solo lo que yo quise y todo me sirvió. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de las 200 horas que invertí, y alguien lo ha dicho por aquí, en tiempos libres, en el coche, nadando. Me ha tocado algún alumno que dice, yo pongo mis audífonos y estoy nadando y escuchándolos al mismo tiempo. Creo que ese es el gran diferenciador de Logic respecto de lo demás que hay ahorita allá afuera. Bueno, pues aquí hay más preguntas. También les preguntan si en sus proyectos están alianzas con ACIPI, AMPI, colegios o algunas agrupaciones legales con las que les interese interactuar o que a ellos les interese interactuar también con ustedes. Que si tienen condiciones exclusivas para estas alianzas, se me hace interesante. Fíjate que lo hemos buscado, pero no se ha dado. Hasta el momento han sido puertas que hemos tocado y que no se abren por alguna razón. Pero pues tampoco importa mucho, ¿no? Y por otro lado, definitivamente sí hay que agradecer desde las colaboraciones que se han hecho muy puntuales con determinadas agrupaciones, colegios, barras, pero paradójicamente, y contrario de lo que pudiéramos pensar, entre ustedes hoy hay miembros de la autoridad, servidores públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación, de el INPI, de el INAI, de Profeco, que no nada más se forman ya hoy con nosotros por gusto, y además a la autoridad Logic tiene puertas abiertas para cualquier funcionario público que forma parte de la autoridad, porque precisamente creemos que son los primeros que tienen que estar mejor formados, sino que sí, ha sido el sector público. Si ustedes han podido tener a los mejores ponentes también de entre la autoridad, sí ha sido porque hemos tocado las puertas, pero ha sido porque ellos las han abierto. Entonces, creo que un gran reconocimiento de que Logic sea hoy lo que es, por supuesto, a profesionales como la maestra Donají y todos nuestros ponentes, porque nos han regalado desde 1 o 2 horas de su tiempo hasta meses enteros. Gracias. Y gracias a las autoridades que nos han abierto las puertas o inclusive que han venido, nos han buscado, se han quedado y han sumado al proyecto. Sí, de hecho me queda claro, me ha tocado ver la participación de autoridades y la forma en la que ellos incluso agradecen la invitación de Logic, porque creo que también el hecho de que que ustedes se abran, ahorita que les preguntaban las asociaciones versus autoridades, sí me ha tocado ver mayor apertura en cuanto a las autoridades y cómo quieren buscar ese acercamiento, porque al final del día los que estamos del otro lado somos los usuarios de esas autoridades, ¿no? Entonces, para ellos sí es importante que se les entienda mejor, que se comprenda mejor la labor que están haciendo las autoridades. Entonces, bueno, acá también preguntan que cómo hacen la selección o el contacto con los ponentes. Creo que también esa parte ya habían preguntado un poquito hacia atrás. No sé si quieran contestar. Claro que sí. Es una magia que parte por un lado del simplemente levantar la mano y preguntar. Y fíjense que esa pregunta a mí me la hicieron en un foro hace más o menos un año, al que me invitaron a participar, y lo que me dijo la organizadora fue, licenciado, es que muchísimas gracias por haber tomado la llamada y haber aceptado la invitación. Es que eso es lo que sucede. A veces es simplemente buscar el contacto, tocar la puerta, en este caso muchas veces la mayoría, sino es que todas han sido puertas virtuales, y dar el espacio y el foro al ponente. También contrario del mito quizá que hay por ahí de que los abogados somos exclusivistas, sí somos soberbios, eso no lo voy a negar, porque nos gusta mucho lo que hacemos y porque cuando lo hacemos bien lo sabemos, pero no somos exclusivistas con el contenido. De nuevo, todos nuestros ponentes nos han regalado su tiempo, y es así, es tocando esa puerta, abriendo el espacio, explicándoles el proyecto
y dando una oportunidad para que ellos también transmitan el conocimiento. Hay muchísimos maestros. Es una pregunta que no ha salido, pero todos sean licenciados, maestros, doctores. En nuestra presentación aparece como maestro, nombre y apellido, porque son maestros o quieren ser maestros, independientemente del título. Algunos nos regañan, es que no le pongas maestro, solo pon mi nombre. No, es que para Logic son maestros, porque quieren enseñar. Y eso también nos lo enseñó Ricardo. La puerta que quieres que se abra, hay que ir a tocarla. Yo no sé si abundarías en esto, Richard, es tu magia. No, a ver, yo creo que algo que sí es bien importante cuando diseñamos los programas, más allá del pago económico que podemos recibir de parte de ustedes por una contraprestación respecto de un programa, es su tiempo. Lo más importante de todo es el tiempo que ustedes, esas 2 horas que se conectan, para nosotros es un compromiso enorme porque no nomás es una persona, a veces son 100, a veces son 200, a veces son 50 y multiplicar esa cantidad de horas y esa responsabilidad que tienes por de verdad dar algo de valor, porque eso se supone que es educación y eso tiene que sumarle a su trayectoria profesional, es un valor muy, muy importante. Entonces, de verdad es que casi, casi hacemos casting de decir, a ver, este tema, ¿quién es el mejor de este tema en el área? ¿Quién es la persona que puede a lo mejor no el mejor, pero el que lo explica mejor, porque muchas veces una cosa es ser el mejor y otra cosa es explicarlo de forma correcta, ¿no? Que también es una gracia y un arte poder de pronto decir cómo le hacemos para que este conocimiento que es tan complicado, por ejemplo, el tema de los audiovisuales, tenemos un grupo de derechos de los audiovisuales y había mucha gente que decía, es que no hay un libro de esto, no hay un curso de esto, no tengo la forma de entrar en contacto con personas que están en las disqueras o en las televisoras y la intención es decir, bueno, pues vamos tocando puertas. Lo peor que pasa, el no ya lo tienes, ahora ve por la humillación, que nos digan que no y ya, no pasa nada. Y muchas veces hemos buscado ponentes en LinkedIn, en correo, en su teléfono, le marcamos y de pronto dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? No, no, pues es que queremos que des una clase. Entonces, sí, la verdad es que es picar piedra, es de verdad hacer una selección muy fina de quién debe ser así y para nosotros tiene que ser aspiracional el que seas, el que des clases en Logic, tiene que ser un orgullo de decir, híjole, buscaron entre todo lo que había en México y me seleccionaron a mí porque creen que yo soy el mejor de este tema para poderlo explicar. Y no mentimos, no mentimos. Cuando un curso parece que simplemente no va a cumplir con el estándar y no por el profesional. La verdad es que hay excelentes profesionales allá afuera, pero quizá ya tuvimos una clase piloto o en la misma llamada con el potencial ponente, vemos que aun entendiendo el tema, aun teniendo sentencias, N cantidad de sentencias a su favor, simplemente no creemos que no va a ser lo que ustedes están ya acostumbrados a ver en pantalla. Esa sesión se cambia, se cancela o de plano ese curso simplemente no se da. Hoy ya el proceso de control de calidad en Logic es altísimo. Hay una pregunta hermosa. ¿Cómo hiciste para aprender propiedad industrial por tu cuenta, Ricardo? ¿Y qué libros recomiendas sobre el tema? Bueno, de entrada, por supuesto, aquí sí honor a quien honor merece. Ricardo, mucho antes de que naciera Logic, ya había publicado 6, 8, 10 libros de la materia, porque es efectivamente un gran profesional, ¿no? Están desactualizados y yo no les recomiendo que los busquen porque están desactualizados. El único que está actualizado es de franquicias. Sí fue aprendiendo, haciendo libros, escribiendo, investigando, escribiendo. Ya al tiempo te das cuenta que dices, chin, ¿cómo publiqué esto, no? Pero el aprendizaje fue mucho y muy grande, así que autodidacta. Sí, verdaderamente. Y bueno, pues ya Pues, les robamos 5, 10 minutos extra más allá de la hora prevista. Yo por mi parte cerraría. A ver, temas logísticos, la grabación de las sesiones, ténganos paciencia porque no es, aunque no lo crean, una clase de 15 minutos, una cápsula de 15 minutos, 20 minutos o una sesión de 2 horas de una clase curricular ordinaria, toman exactamente el mismo trabajo y tiempo de procesamiento y luego de colocación en la plataforma. Entonces, llevamos ya que alrededor de 25 sesiones en estos 2 días. Vamos a tardar. Aquí si les digo, vamos a tardar quizá 1 o 2 semanas, pero van a tenerlo en la plataforma. Cuenten con ello.
y en caso de que ya vayas a cerrar, no lo sé, Richard, yo estoy muy agradecido con los más de 100 que hoy escucharon esta historia. No me hubiera imaginado que había gente que quería saberlo. Es lo que vivimos Ricardo y yo continuamente, continuamente. 32 clases, me dice aquí precisamente la subdirectora de Logic Lessons, 32 clases. Entonces vamos a tardar un poquito. Pero gracias por la confianza de esta hora. Gracias por la confianza de estar aquí con nosotros. Por favor, síganos aprovechando. Lo dijimos desde el 2020. Una de las razones por las que no desaparecen los grupos es nos gusta darles más valor por su membresía, valor por su dinero, por el tiempo de confianza que depositaron en nosotros, solo sea por esa clase de cortesía que de pronto les llega sin esperar hora o media hora, un extra de Logic, o por el Summit, o por el curso gratis que decidimos abrir y que no te enteras de otro modo. Gracias por permanecer en el ecosistema educativo de Logic y gracias por poner tu confianza en nosotros. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo por no defraudar. Ricardo. No agregaría mucho más. De verdad es que para nosotros es un verdadero honor y un placer haber creado ideas, poder compartir. Nos encanta lo que hacemos, nos encanta el día a día, el poder estar compartiendo con ustedes. Nunca hemos sido el centro. Yo creo que algo que le decía a Roberto es, tú y yo no podemos, no somos nosotros quienes vamos a hacer, pues tenemos que facilitarlo, tenemos que mejores enfrente y tratar de a los mejores sacarle el mejor provecho a cada uno por buscarle, exprimir esta gota de conocimiento para que al final todos nos podamos ver beneficiados y de una forma fácil, a través de casos, estructurada. Y bueno, seguiremos siendo lo mejor para ustedes, en lo posible. Gracias, gracias por su paciencia también, porque no somos perfectos, les echamos muchas ganas. Gracias, Donají, por formar parte de esto. También eres muy importante para nosotros. Y gracias también a todos los que no ven, que somos un gran equipo que se desvela, que le echa muchas ganas para que esta presentación esté aquí, presente a ustedes y esté bonita y de colores. Hay muchas manos trabajando para ustedes. Así que gracias a todos por hacer lo posible. Gracias, Pues al Donají. contrario, yo quiero agradecerles también por permitirme ser parte de su historia, por darme hoy la oportunidad de ser yo la entrevistadora de este gran proyecto que es Logic. Yo se lo he dicho más a Ricardo porque es con quien más tengo contacto, que definitivamente tienen un gran activo de propiedad intelectual en todo esto que es Logic, desde el conocimiento que tienen almacenado, esta red de contactos de primer nivel y que me consta cómo se ha ido construyendo con tiempo, con trabajo sólido, efectivamente, con esta selección de personas, de temas, de cómo estarle buscando constantemente para no perder ese toque que los caracteriza de la innovación, incluso en la imagen. O sea, me consta que cómo quieren que se vea Logic, cómo quieren que los perciba, que siga siendo dinámico, atractivo, que tenga todas esas cosas que ustedes ahora veo, que están muy pendientes y que sí lo ven, lo perciben, y qué padre porque hay mucho trabajo detrás de Logic, y pues felicidades y que siga creciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Donají. Y por supuesto, el sombrero invisible es para ti, querido amigo, que nos sigues dirigiendo, gran líder. Gracias por la paciencia. Cuando a veces yo mismo siento que no doy el ancho. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.